profesor, formado en filosofía, europeo, italiano, dedicado al estudio del pensamiento y de la filosofía latinoamericana. ¿Cómo se dio este camino? En el fondo, ¿cómo llegó a dedicarse a este tema? Y contarnos un poco de qué es lo que ha ido descubriendo en esta indagación. Sin, digamos, sin hacer todo la historia de recorrido, ¿no? Que me ha llevado a estudiar autores que podríamos definir latinoamericanos, ¿no? Pero que yo ya, pues que esta es una etiqueta, por lo menos por cómo lo veo yo y cómo se aclarará más adelante en esta charla, que en realidad son filósofos antes de ser latinoamericanos. O sea, el contexto juega de alguna manera, pero no determina completamente. ¿Cómo he llegado a interesarme en todo esto? Fundamentalmente, la cuestión, digamos, del encuentro entre culturas me ha llevado a través del análisis, ¿no? Pues de las categorías, del análisis filosóficas de unas categorías, cuáles, por ejemplo, pues a partir de categorías ontológicas hasta categorías de antropología filosófica, me ha llevado a la cuestión de cuánto, ¿no? El contexto pueda condicionar nuestra manera de ver la realidad. Entonces, si queremos, todo esto se puede, digamos, enmarcar dentro de una perspectiva de filosofía de la cultura en general. Es decir, cómo se genera un fenómeno cultural, pues tiene que ver, la pregunta sobre cómo se genera un fenómeno cultural tiene que ver claramente con un contexto. Pero el asunto es que la filosofía, frente a todo esto, tiene un papel particular. ¿Por qué? Porque no se puede asentar, no se puede dar por satisfecha con respecto a la cuestión del, bueno, a cada quien tiene su contexto, cada quien tiene su costumbre o su perspectiva. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene una estrechísima vinculación con la cuestión de la verdad. De alguna manera vive, ¿no? De la búsqueda de la verdad. Ahora, no tenemos que pensar la verdad como, siempre y solo como algo que se puede aclarar estáticamente de una vez, pero vive de una búsqueda de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, la historicidad del ser humano muestra que hay la historicidad del ser humano, que es una verdad del ser humano, muestra cómo algunas verdades se modifican en el tiempo. No por esto dejan de ser verdades. Entonces, ahí va una distinción fundamental. Hay verdades de contenido y verdades estructurales. O sea, una estructura es una verdad que se mantiene estable a pesar de que los contenidos se modifiquen, ¿no? De todo esto. Con esto, ¿qué quiero decir? Ahora, digamos, tratando de aterrizar un poco todo este discurso que es bastante teórico, no por esto desvinculado de la realidad, pero aterrizándolo, ¿no? Con ejemplos directos. ¿Qué quiero decir? Podemos aceptar, esa es la gran diferencia entre la antropología cultural o social y la filosofía de la cultura. Podemos aceptar diferentes contenidos, podemos aceptar que culturas diferentes, ¿no? Lean de forma diferente un fenómeno. Sin embargo, lo que queda estable es cómo algo se transforma en elemento cultural, cómo se desarrolla la cultura en general. Entonces, mientras la cuestión de los diferentes contenidos y cómo se articulan entre ellos, y también una reflexión de carácter fundacional pertenece a la antropología, a la filosofía le pertenece fundamentalmente solo la cuestión fundacional, o sea, estructural. Esto se puede ver ya si leemos ahora para ir a autores, ¿no? Que no tienen nada que ver, digamos, que no, perdón, no que no tengan nada que ver, que no son filósofos declarados como Geertz, por ejemplo, ¿no? Es un antropólogo, pero si vamos a leer sus interpretaciones, el texto de interpretaciones de la cultura, vamos a ver que él ya está haciendo vinculaciones con la filosofía, porque le necesita fundamentalmente, y lo dice él mismo, ¿no? Hablando de referencias filosóficas. Ahora, toda esta premisa para decir qué cosa. A través de esta cuestión, pues me he interrogado sobre la perspectiva y la mirada de posiciones diferentes, ¿no? De las
que yo había estudiado en mi formación, pues podríamos decir, europea, ¿no? Colocada en Italia, entonces, en la, digamos, dentro de una tradición claramente europea. He llegado a esto a través de un fenómeno, del estudio de algunos autores víctimas de un fenómeno particular, el fenómeno del destierro, en particular los exiliados de España, ¿no? A través del estudio de unos autores como Eduardo Nicol, antes que todo, ¿no? Este ha sido el autor que he estudiado como objeto de mi primera tesis de doctorado, y otros exiliados con su cuestión con respecto a cómo leen este evento y cómo viven, a pesar de que, por ejemplo, Nicole nunca habla, nunca se dedica a hacer una reflexión filosófica sobre el destierro, pero sí tiene una reflexión muy interesante sobre la construcción de la comunidad, que es la otra cara, digo yo, la otro lado de la moneda, el otro lado de la moneda. ¿Cómo he llegado? He llegado precisamente a través de qué significa pasar de un contexto a otro, qué significa para la reflexión filosófica pasar de un contexto a otro. Y claramente Europa tiene una relación directa desde 1492, podríamos decir el año fundamental, con la otra cara, yo la llamo así, la otra cara de la humanidad, de realidad la humanidad es una, se trata de ver qué es pues América, en particular Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente es ahí donde, en mi opinión, siguiendo autores, no es una invención mía, se empieza a generar un discurso sobre el sentido de lo humano que necesariamente tiene que involucrar una ampliación. Es cierto, no sé si quieres decir algo o que puedo continuar. No. Es cierto, es cierto que como en un texto muy importante de Enrique Dussel, se puede leer este año como un encubrimiento de América, ¿no? Enrique Dussel dice que esto no es un descubrimiento, sino es un encubrimiento de América. Es cierto, tiene todo valor y toda su fundamentación esta lectura. Sin embargo, no hay que olvidar que digamos, este acontecimiento genera podríamos decir, un golpe, un choque fuerte también de retorno hacia Europa. ¿Por qué? Porque genera una crisis sobre la categorización de lo humano. La famosa Junta de Valladolid es un acontecimiento político y también económico, que pero tiene un trasfondo, que lo queremos reconocer o no, totalmente filosófico, en el sentido de antropología filosófica. Entonces es ahí donde, por un lado y por otro, claramente con todo el impacto del eurocentrismo, sin quitarle nada de lo violento, ¿no? Que fue la conquista y todo esto, pero sí se mete en movimiento un proceso que de alguna manera va erosionando la idea de una pureza conceptual, ¿no? Elaborada a partir de categorías filosóficas producidas, entre comillas, por el pensamiento europeo. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo también siguiendo en el camino también de autores como Leopoldo Sea. Es decir, él y otros que se interrogaron sobre la originalidad del pensamiento latinoamericano. Hago un momento este salto. ¿Por qué? Porque estos autores tuvieron con agudez la capacidad de intuir algo fundamental. La originalidad del pensamiento no está en la completa diferencia, en una fractura, sino está en la capacidad de incorporarse según un aporte fundamental, no un incorporarse por la mera bondad de los otros, no, que lo reciben, no, porque producen un aporte fundamental a una tradición. Entonces, el pensamiento latinoamericano, allá va mi interés. ¿Qué pasa? Otro contexto logra producir una mirada que no está separada, pero es diferente. Entonces logra aportar algo que la mirada europea
no ha visto, no podía ver. Yo no puedo dar una respuesta definitiva a esto, pero que la mirada europea no tenía los estímulos necesarios para ver algo, para captar algo que en cambio queda captado por otro contexto, el cual no es un contexto extraño con respecto a la filosofía. Es un contexto que a la filosofía puede aportar una manera de ver diferente, capaz de revelar una o más facetas de lo humano que no habían sido consideradas. Ahí yo siempre, en este sentido, siempre voy citando una afirmación que tiene que ver con lo mexicano, porque el texto está dedicado a esto, pero que en mi opinión se puede ampliar a lo latinoamericano en general, en realidad a toda cultura en general, de Octavio Paz, que en El laberinto de la soledad tiene un pasaje donde dice, si todo esto lo que estoy diciendo, ¿no? Es algo que tiene que ver solo con los mexicanos. O sea que fuera de la cultura mexicana, el ser humano no tiene esta cuestión, no la tiene mínimamente. Pues entonces es un mero rasgo antropológico. Pero si en cambio se trata de una herida que está en el profundo del ser humano y que a través de la cultura mexicana sale a la luz, pues entonces estoy revelando una faceta de lo humano. Entonces ahí está el punto. No se trata de meras costumbres. No se trata de una tradición diferente, se trata de mostrar una mirada que se va a incorporar en la que Émile Breyer, ¿no?, llamaba la gran histoire de la filosofía. La gran histoire de la filosofía no es la filosofía de una tradición y los otros que a lo mejor no. De hecho, a veces en congresos lo que yo digo siempre, mi sueño un día sería que se escribiera, ojalá, ojalá, digo, lo hiciera alguien, porque yo no me considero tan capaz, digo, pero me encantaría que se escribiera una historia de la filosofía, como ya se está haciendo un trabajo sobre la historia mundial, ¿no? Grundrisse, los fundamentos de la historia mundial de la filosofía, es una historia de la filosofía capaz, un trabajo de años y años, de incluir todas estas voces, ¿no? El pensamiento latinoamericano es algo que, digamos, abre una pista, abre un camino. ¿Cuál? La idea que se pueda reestructurar la historia de la filosofía según ejes diferentes. Entonces, hay que considerar que unos ejes no son obligatoriamente degeneraciones, sino son desarrollos, en este caso. Entonces, es ahí donde yo, perdón, vuelvo a la pregunta originaria. Digo, es ahí donde yo entré en contacto con la filosofía latinoamericana. Lo que me interesaba era la filosofía, podría decir yo, la filosofía pura, no dura, pero pura sí. O sea, ¿qué es lo filosófico? Y lo filosófico va más allá del confín nacional. La filosofía sí nace en Grecia, pero nace en un contexto, nace en un contexto, pero quiero decir esto digamos termino sobre este asunto, pero nace dentro de un contexto ya con una orientación extracontextual. Nace dentro de un contexto ya con un destino escrito, lo de ir más allá del contexto. Y de hecho desborda, no se mantiene, no se para, se empieza a alimentar de otros idiomas, de otras categorías. Y esto, digo, ¿y por qué entonces se tendría que parar en Europa? Se tiene que alimentar a nivel mundial de otras categorías. Mencionó algo que me evocó a una intervención muy precisa que una vez recuerdo haberle escuchado al profesor Castro Gómez, a Santiago Castro Gómez. Esta idea de cómo ya desde la filosofía de la liberación y a partir de algunas vertientes de la teoría decolonial, ¿cierto? Algunas vertientes, porque la teoría decolonial no es un cuerpo homogéneo de teoría, uno puede encontrar manifestaciones más radicales en autores como Mignolo, Walsh, a diferencia de lo que puede ser Enrique Dussel o el mismo Castro Gómez. Eh, Decía, cómo la cuestión de la originalidad y la autenticidad, que ha sido una problemática fundamental en la historia del pensamiento latinoamericano, cambia de eje. ¿En qué sentido cambia de eje? En el sentido de que comenzamos ahora a pensar que esto tiene que ver con una suerte de salida de la cultura occidental.
ya no es la originalidad pensada como usted la había mencionado recién, cuando evocamos a pensadores como Leopoldo Sea, José Gao, ¿cierto? Esta idea de que lo original o lo auténticamente latinoamericano tiene que ver con una contribución dentro de la cultura occidental. Ahora lo que se está planteando y con mucha fuerza y radicalidad, insisto, desde algunas manifestaciones de la teoría decolonial, también lo podemos encontrar en las epistemologías del sur, esta idea de que lo auténtico tiene que ser, o mejor dicho, tiene que ver con salirse de la órbita de influencia de la cultura occidental, algo que es muy difícil y prácticamente ciencia ficción, si lo pensamos desde la historia de la cultura latinoamericana. Esa es una cuestión interesante, profundamente importante, porque es sumamente actual. Entonces, no es actual porque se haya generado hace 2 años, no, ese es el desatarse de una cuestión que estaba ya, ¿no? En ebullición, ¿no? De alguna manera, y pues ya finalmente explota. ¿Dónde está el punto? ¿Y por qué yo hice referencia a Kush? Porque Kush me parece que tenga como pues una parábola, ¿no? Un recorrido emblemático en ese sentido. Pero, ¿qué quiero decir? Antes, digamos, quiero explicar la razón y luego la referencia. Lo decolonial, lo postcolonial, que además habría que distinguir todo esto como cuando se dice intercultural, multicultural, transcultural, habría luego que, porque en muchos casos se cruzan y en otros casos se confunden, hasta entonces es un problema distinguirlos. Tienen todo su razón, porque efectivamente siempre, también la filosofía de la liberación, ¿no? Eh, Siempre se necesita una desestructuración. Antes se tiene que estudiar, ¿no? La dinámica y luego la dinámica tiene que ser desestructurada para que se pueda cambiar la orientación. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, en el trabajo decolonial que se desarrolla bajo esta perspectiva, yo creo que yo estoy de acuerdo y creo que tenga un valor profundamente fructífero. ¿Dónde va el problema? ¿Dónde ocurre el problema? Ocurre cuando esta perspectiva se queda totalizada. Es decir, y es donde yo ya se me podría acusar como me ha pasado, ya no porque eres europeo, podría ser, pero mi pregunta es, ¿en qué idioma estamos hablando? ¿No estamos hablando en español? ¿Y cuál es la raíz del español? Entonces, si vamos a hacer estos juegos de orígenes, yo creo que salimos perdiendo todo. El punto, en cambio, es aunque estemos hablando español, entonces estemos usando categorías que de alguna manera estamos heredando de una tradición, ¿por qué se había desarrollado antes? O sea, no se puede decir que la filosofía como tradición no se había desarrollado antes en Europa. Que llegue a un lugar no significa, no, nosotros también la tenemos. Yo creo que sea una afirmación poco correcta esta. Si algo, es como decir que llega, hago un ejemplo, es como decir que si el reggaetón llega en Italia, yo voy a decir, no, nosotros también teníamos cosas parecidas. ¿Para qué? ¿Para qué? Mi cuestión es que si el reggaetón llega en Italia, lo más interesante es si se desarrolla un reggaetón estilo italiano. Allá es lo interesante, no que antes lo teníamos o que no lo teníamos. Es un poco, perdón, abro y cierro un paréntesis, pero vale la pena. Es un poco como la cuestión de la pasta, ¿no? A veces hablando, ¿no? Hablando eh, en un encuentro muy ale, porque era un genio, y yo le reconozco su genialidad y todo su valor, y sigue siendo un maestro para mí, Enrique Dussel. Digo, no lo he tenido, digamos, he escuchado unas conferencias, unas clases poco, o sea, no he sido un discípulo, pero sigo estudiándolo y sigue siendo un grande filósofo del siglo XX, en mi opinión. Pero a veces no, cuando decían, bueno, tú eres italiano, una vez me dijo, ¿no sabes que la pasta la inventaron los chinos? Ah, pues sin duda, sin duda. Pero la pregunta es, ¿quién la aprovechó más? O sea, el punto no es quién inventa una cosa. Hay una canción magnífica. Ay, no me acuerdo nunca el nombre. He visitado también su tumba, ¿no? José Alfredo Jiménez, eso. De José Alfredo, que dice, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. O sea, el asunto es, o más o menos así, no quisiera haber equivocado, no quisiera haber cambiado un poco las palabras de la canción, pero el punto es,
No es el primero que inventa una cosa, el que sabe aprovecharla correctamente y de la mejor manera. Por eso digo, no es interesante realmente quién primero hizo filosofía. Si no, tendríamos que decir que todo lo habían dicho los griegos. No es cierto. No es cierto para nada. Los griegos eran además de lo más cerrados posibles, ¿no? Sabíamos que los bárbaros eran como animales para los griegos. Entonces, bárbaros era lo que no hablaban griego. Imagínense. No, pues entonces, ¿dónde está el asunto? El punto es, una vez que la filosofía, una vez que el contexto latinoamericano, el que sea de Brasil, que sea de Argentina, de México, de donde sea, recibe y acoge, ¿no?, la provocación filosófica, se deja transformar y produce efectos originales de todo esto, dignos de ser considerados en el mismo nivel de los otros filósofos. Ahora, como hay menores también en la historia tradicional, también habrá menores ahí. Como hay mayores, también habrá mayores. O sea, no todos son, no porque uno haya escrito un tratadito, tienes que ser considerado el grande filósofo, pero sí, y tienen muchos. Hemos nombrado dos, Leopoldo Sea, eh, Enrique Dussel, perdón, podríamos decir Horacio Cerruti, podríamos ir atrás Vasconcelos, Caso, hablando de México, ¿por qué no Romero de Argentina? Y allá va toda mi limitación, porque, pues, y toda mi ignorancia, porque habrá otros en otras partes, ¿no? Andrés Bello, por ejemplo, otros grandes autores, ¿no? De Chile, de Colombia, de Bolivia. No, pues por eso digo, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el debate no se para y que lo de colonial, perdón, porque si no me pierdo, pierdo el rumbo. Lo de colonial tiene un sentido precisamente, el sentido de reconocer la validez de la originalidad de un aporte. Se vuelve problema, en mi opinión, y se vuelve problema en todo mundo, no solo para Latinoamérica, cuando quiere generar una fractura. Y ahí va mi cuestión con Kush. Si vamos a ver este grande autor que a mí me interesó mucho, llega un momento en que está trabajando una antropología filosófica latinoamericana, pero no la termina. Hace un esbozo y luego vuelve a la tecnología. Mi pregunta es muy provocativa, que la puse también a estudiosos de Kush. Esto. ¿No será porque no podía? Luego la dejo flotar. Yo tampoco tengo la respuesta, pero no será porque no podía, porque vuelve a la tecnología, porque vuelve a una reedición de América Profunda, uno de sus primeros textos. Perdón, se me levantó la manita aquí. Digo, ¿por qué? No será porque no podía. ¿Por qué? Porque el problema es cómo voy construyendo una antropología totalmente diferente cuando estoy hablando del ser humano. Si yo encontrándome con la persona, digamos, más diferente de mí, con una cultura más diferente, puedo entenderme sobre lo básico, pero no hablo simplemente del comer y tomar, sobre lo básico como de los sentimientos, la justicia. Ok, habrá formas diferentes, pero se entiende la justicia, se entiende el cariño, se entiende el cuidado. Entonces significa que sí hay estructuras iguales que se desarrollan diferentemente o se expresan. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo decolonial tiene sentido cuando quiere dejar salir a la luz finalmente la diferencia del desarrollo. No tiene, en mi opinión, valor, o mejor, se vuelve nefasto cuando quiere decir, no, son tan diferentes que no son la misma cosa. Y entonces, ¿qué son? Sí, ahí me dejó un pase de gol el profesor, porque pasando a nuestro próximo tema y recuperando lo que fue su intervención en el CIALC, en la UNAM, usted ahí mencionó un cambio en la interpretación de la filosofía latinoamericana en Europa. Su presentación trató sobre eso. Incluso habló de una incorporación de la filosofía latinoamericana en las historias generales de la filosofía. Entonces, retomando el punto, y ya para ir a ese tema, ¿en qué consiste este giro?
claramente lo que hice ver eran los ejemplos de Dussel y de algunos autores, Dussel en Francia, Dussel en Italia, algunos autores también en España o en Italia. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente se está realizando algo que en mi opinión es lo auténticamente filosófico de todo esto. Es decir, no estamos estudiando este autor simplemente porque, uy, no estaba en los libros de historia de la filosofía y vamos a rellenar un huequito. No, estamos estudiando porque nos interesan sus categorías, porque sus categorías pueden decir algo. Bueno, si pueden decir algo, entonces significa que está hablando de filosofía tout en general. Que sea latinoamericana, pues lo será fundamentalmente porque tiene que ver con algo, con un contexto que ha producido determinadas cosas. Se me podría decir, bueno, y cosas precisamente latinoamericanas como el análisis del ser mexicano de Uranga, por ejemplo, o la fenomenología de relajo de Jorge Portilla. Pero ahí tenemos la aplicación de métodos, ¿no? Podríamos decir filosóficos a características completamente contextuales. O sea, ahí tenemos una capacidad de hacer una filosofía de la cultura, de un determinado acontecimiento o dato o elemento cultural. Esto no significa que no sean capaces de hacer filosofía en general. También en cualquier lugar se puede encontrar filosofía de algo específico, de un pueblo, de un país, de una comunidad, ¿no? Entonces, cuando yo digo que finalmente en Europa se está de alguna manera estudiando algo diferente, significa que finalmente se está reflexionando sobre el hecho de que la filosofía no tiene estas categorías y todo lo que queda son cositas, pequeñas influencias. No, significa que la filosofía trabaja verificando las categorías. Entonces, si llega una categoría de otra cultura, de otra tradición, pero es una categoría que tiene valor filosófico, la tengo que verificar, tengo que ver si funciona. Entonces, Dussel no se transforma en el autor latinoamericano y exótico, no, se transforma en el filósofo que me está proporcionando una categoría propuesta por José Gauss, por Francisco Romero, o quien sea Juan David García Vaca, quien queramos, o hoy en día Guillermo Hurtado, o en Argentina otros autores, o qué sé yo, en Chile otros, y en Brasil unos más, entran en el diálogo filosófico mundial. Entonces, ahí está la verdadera decolonialidad, en mi opinión. Cuando el diálogo filosófico ya no está mirando al contexto, está mirando a la categoría y pregunta, luego se puede preguntar, ¿cómo surgió esta categoría? Ah, bueno, este contexto con estas características la produjo. ¿Pero funciona para todos? Funciona para todos. Es filosófica. La filosofía de alguna manera siempre trabaja mirando a lo universal. El problema es cómo ha sido concebido lo universal. Me explico. Si pensamos a lo universal como algo que queda producido dentro de una reflexión y que en el momento de confrontación con la realidad queda usado para que la realidad obligatoriamente le entre adentro, no estamos hablando de lo universal, estamos hablando de una categoría contextual que estamos usando. Cuando se dice, ah, bueno, lo universal es eurocéntrico, no, han sido unas categorías claramente eurocéntricas que han sido difundidas como universales. Pero a la prueba de la realidad, lo universal tiene que resistir. Si no resiste, no es universal. Entonces, ¿por qué yo hablaba de estructuras? Porque lo universal no está precisamente en unos contenidos, lo universal está en la estructura. Si la relación, si el cuidado es una dimensión de lo humano, transcultural, o sea, atraviesa todas las culturas, pues entonces estamos frente a uno universal. Solo que hemos pensado por mucho tiempo lo universal como un contenido. Esta noción es universal, no, lo universal es una forma, una categoría. La ontología lo sabe bien. Otro término, no, muy, ay, no, no, nada de otro. Una ontología hecha bien no está tratando de destruir las diferencias, está tratando fundamentalmente de
mostrarse como filosofía primera. Es interesante una afirmación de Levinas que yo siempre, de manera muy provocativa, los levinasianos se molestarían, creo, pero digo, siempre utilizo en forma de juego, o sea, la ética como filosofía primera. Sin duda, la ética, pero como filosofía primera, o sea que tiene que ser categorial para todos. Entonces, una ética como filosofía primera es como si me estuvieras diciendo la ontología tiene caracterización ética, fundamentalmente. Y puedo estar o no estar de acuerdo, pero ¿por qué? Porque una filosofía primera tiene que ser una filosofía que de alguna manera me está diciendo cuáles son las estructuras fundamentales, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Entonces, sin duda, cuando se trata de usar una ontología y desde arriba, ¿no? Pues se la baja sobre la realidad tratando de hacerla entrar, ¿no? Pues hay un error. ¿De dónde viene esta acusación? En mi opinión, no soy el único que lo dice. Hay autores como Santiago Castro Gómez, un autor súper interesante. En su crítica de la razón latinoamericana es magnífico, mostrando, dice, bueno, la razón latinoamericana para hacer la crítica del eurocentrismo usa categorías eurocéntricas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que el error está a veces en el intento de utilizar categorías de corrientes europeas, pensando que hubieran funcionado perfectamente en el contexto latinoamericano, y frente al fracaso a acusar a la categoría de ser eurocéntrica. Todo lo que pasó con el positivismo, que además digamos, se varió, se cambió, pero esta idea, ¿no? De tomar una categoría y aplicarla, no funciona así, pero no ha funcionado nunca, tampoco en Europa funciona. Cuando se habla de metafísica, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿de qué metafísica estamos hablando? La escolástica. Y luego en la modernidad se desarrollan Wolf de un lado, la segunda escolástica del otro lado. Tampoco ahí tenemos una, ¿cómo puedo decir? Una unidad en este sentido. Para decir que en realidad, pues no se puede culpar, en mi opinión, a la filosofía o a las categorías. Las categorías son herramientas. Nosotros las tenemos que verificar. ¿Cuál es la grandeza del encuentro entre Europa y Latinoamérica? Difícil, problemático, que se da en una época donde no se da el diálogo, sino la guerra y la conquista. ¿Dónde, ¿Cuál es? La grandeza está precisamente en la crisis de las categorías y en la capacidad de aprender que hay que verificar. Y si no funciona, pues no funciona. Pero, pero en esto, en mi opinión, nunca hay que dejarse ganar por un prejuicio, o sea, la idea de tener que mostrar obligatoriamente, no, que lo que tengo yo tiene el mismo valor, lo que tengo yo tiene un valor, siempre, altísimo. Pero hay tradiciones que se han desarrollado más en un camino y hay tradiciones que se han desarrollado menos. No puedo pretender decir que el tango, la tradición de tango en Italia tiene el mismo valor que en Argentina. Imposible. Pero tampoco esto impide que haya bailarines capaces de altísimo nivel en Italia. Ahí está el punto. Yo no veo el problema de tener que decir, mi cultura tiene el mismo valor. No es una cuestión de mismo valor, mi cultura es una cultura que puede siempre producir un valor altísimo. Yo creo que a la altura de nuestros tiempos, cuando me dicen la filosofía es patrimonio de la humanidad, está en todos lados. Que se haya desarrollado en un lado y se haya difundido en todo el mundo, esta solo es una cuestión histórica. No existe quien tiene más y quien tiene menos filosofía. Mi opinión, claramente le estoy diciendo mi opinión, porque si no, pues tendríamos que decir que entonces otra cosa la tiene más de esto, la otra. Solo es una cuestión de suerte si en una época tiene más valor una cosa y menos otra. No, no creo que funcione así. Profesor, ¿y qué valor le asigna a la gran tradición del ensayo latinoamericano? El ensayo, el ensayo, que tiene además una influencia orteguiana, ¿no? Esto, ¿no? El ensayo es una forma de hacer filosofía que tiene que ser reconocida dentro de su preciso valor.
Es decir, no es un tratado. No, no pretende decirlo todo y decirlo en manera cerrada, sino pretende darle comienzo al discurso alrededor. Entonces, no, entonces el ensayo es una forma de abordaje del problema de total dignidad, donde en muchos casos el problema no puede ser abordado diferentemente. Entonces, en mi opinión, en esto Latinoamérica ha sido maestra sobre este asunto. Profesor, y para retomar y ya darle un cierre a nuestra conversación, sí podemos volver, profundizar un poco más en esta tesis del cambio de la lectura que se está haciendo desde la filosofía europea, de la filosofía latinoamericana. ¿Por qué europeos empiezan a reconsiderar, ya no solo como de recuperación historiográfica, digamos así, del pensamiento, sino como interlocutores directos, ¿no? Desde el punto de vista de la cuestión conceptual de la filosofía? Primero, esta es una cosa buena, digamos, aunque siempre hay que tener mucho cuidado porque genera un filtro. No todos los autores tienen el nivel para entrar en un diálogo, así como tampoco todos los europeos. Eh, yo creo que precisamente autores como Dussel, por ejemplo, que yo lo tomo como ejemplo porque sea en Italia, pero también, bueno, en España ya se leía, pero sea en Italia, pero también en Francia. Hay Emmanuel Levin, ¿no? Que ha empezado de verdad a trabajar. También él ha publicando una antología, si no me equivoco, en francés. Em, ahora, ¿cuál es el punto? Es precisamente la capacidad de proponer una revisión categorial, dialogando con las posiciones europeas. O sea, ahí va cuando yo decía antes, hay una degeneración, ¿no? de la postura decolonial, que es la de, no, no, pues somos diferentes hasta luego. Pero esto no sirve para nada, por lo menos no sirve a la filosofía. En cambio, el autor que ha sido capaz de decir, desde mi contexto yo entro en el diálogo, mostrando que gracias a mi contexto puedo generar un aporte que no es simplemente diferente, sino que es capaz, que permite elaborar una desestructuración de las categorías así como están para reconstruirlas, pues se hace ahí entonces donde el filósofo muestra toda su capacidad, ¿no? y profundidad a nivel mundial, a nivel de la, digamos, del discurso filosófico en general. Entonces, en la obra, no solo lo hemos tomado como ejemplo, pero en la obra de Enrique Dussel se encuentra esto. Entonces, toda la discusión con respecto a la cuestión de qué es, digamos, como la relectura de Marx, por ejemplo. Todo entonces la profundización sobre las categorías de Marx para luego utilizar el resultado de esta profundización en un diálogo, digamos, contraste con la escuela de Francoforte, con autores como Apple, por ejemplo, o Habermas. Todo esto representa la capacidad de este autor de entrar en un diálogo abierto, directo, tratando de mostrar algo que a lo mejor no había sido visto. Ahí está el punto. Ahora podemos discutir si lo logra, no lo logra él, otros autores, en diferentes ámbitos, en diferentes corrientes. Podemos discutir. Dussel, digamos, también en la presentación que yo realicé en el CIALC de la UNAM, es un pretexto, en el sentido, ¿cómo puedo decir? En el doble sentido de la hermenéutica. O sea, es un pretexto porque es un ejemplo, pero también es un pretexto. O sea, constituye como, digamos, una orientación. Ahora, hay también otros que podríamos nombrar muchos nombres, pero el asunto dónde está, ahí lo tomé como ejemplo porque en Francia pues se da un estudio de este autor. Aquí lo más importante es que finalmente no hay una diferencia. Ahí están los europeos, ahí está esto, no.
Ahí está la filosofía. Ahí está otra propuesta de la filosofía. Esa es la cuestión. Entonces, ¿dónde está la grandeza del autor? En la capacidad de lanzarse dentro del debate. De no decir, ay, no, aquí hay una diferencia, hasta luego. No, aquí te hago ver esta diferencia porque esta diferencia enriquece la filosofía. La filosofía del sur tiene sentido si el sur es el lado del humano que no ha sido visto. Y allá está el punto, todo. Si es simplemente la filosofía del sur, del norte, del este y del oeste, pues ya, cada quien tiene la suya. No, no es esto. Te hago ver que hay una parte del mundo que no ha sido considerada en el debate y que hay que considerar y que se encuentra con estas cuestiones y que te muestra un autor interesante, por ejemplo, sobre la necropolítica, ¿no? El famoso Mbembe, ¿no? Dice, y que te muestra que en realidad hay unas dinámicas que no habían sido vistas, perdón. Igualmente, entonces Dussel es un ejemplo de todo esto. Es un ejemplo de algo, pues, podríamos hablar de, pues, realmente hay varios nombres, depende pues del contexto. Eh, eh, ¿Por qué? Porque los contextos producen algo que o se queda en el contexto o en realidad, volviendo a la cita a la referencia de Octavio Paz, o en realidad está mostrando facetas de lo humano que pertenecen a todo ser humano. Pertenecen porque en realidad tienen que ver con datos estructurales.